Directo y en vivo desde el metaverso. ¿En serio, Ariel? Tampoco exageres, que yo te veo de carne y hueso como siempre. Social Tech, un espacio dedicado a conectar tecnología y construcción trasladados a un enfoque social. Yo soy Ariel Castillo, también conocido como BIM Nomad. Y yo soy David Barco, diario de un BIM Manager. Y si tienes curiosidad de cómo la tecnología impacta en nuestro día a día, este es el lugar adecuado. Esto es Social Tech. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los techers que nos acompañan en este episodio, en el cual nos adentramos en el emocionante mundo de las experiencias inmersivas. Así es, Ariel, vamos a analizar qué son los tipos de experiencias o mundos inmersivos, ejemplos de la industria de la construcción, el impacto y los desafíos. ¡Empecemos! Pues, espera, David, yo sé que estás apasionado con el tema, pero antes de entrar en materia me gustaría recordar que pueden contactarnos con nuestras redes sociales, principalmente en LinkedIn y en Twitter, y las redes de Social Tech, las cuales pueden encontrar en la descripción del episodio. Y también pues nos pueden enviar un correo a hola@socialtech.info o nuestra web www.socialtech.info. Lo sé, Ariel, es que hay muchas ganas de entrar en materia. Lo que también me ha recordado que antes de seguir vamos a dar un paso a un nuevo tip de la industria. Bienvenidos a Tips de la Industria. Este tip está presentado por Berryland, consultora estratégica de transformación digital especializada en BIM. Con nosotros está Juancho Morales. Hola, soy Juancho Morales y soy consultor estratégico líder en el área digital de objetos BIM de Berryland. ¿Cuál debería ser el primer paso de una empresa que quiere digitalizarse? Más que el primer paso, creo que lo importante es hacerse una serie de preguntas iniciales que te darán los tips necesarios. ¿Y cuáles son esas preguntas? Primero que nada, saber por qué quiero digitalizarme. ¿Lo hago solo porque me lo demanda el sector o porque de verdad le veo el potencial y oportunidad en el sector propio? Luego, psicológicamente mi equipo de trabajo está listo, porque la negación al cambio muchas veces es una barrera que hace que la digitalización no solo tarde más, sino que también se haga mucho más tedioso dicho cambio. Luego, por otra parte, digitalizarse significa cambiar de software. No, tener muy claro que la digitalización de una empresa no se basa en nuevo software más óptimo. Es un proceso de adecuación y de procesos del equipo de trabajo que logra sacar al máximo el potencial de esas herramientas digitales adoptadas. El centro de la digitalización es el equipo, no los software. Y por último, cuenta con especialistas que hagan que tu proceso de digitalización sea lo más óptimo posible. La mejor objetividad para tu éxito es contar con especialistas externos a tu empresa. Muchas gracias, Juancho Morales. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, David, encantado aquí de poder compartir contigo nuevamente. Y como habíamos hablado, pues el tema de hoy yo creo que es uno que ha sido muy famoso y que se ha destacado bastante en los últimos años. Hemos visto muchas compañías que han puesto mucho enfoque en esto. Y yo creo que podemos arrancar inmediatamente preguntando, ¿qué son las experiencias inmersivas? Bueno, las experiencias inmersivas es un concepto realmente interesante y se refiere, como hemos dicho antes también, mundos inmersivos, a aquel tipo de experiencia que sumergen a los usuarios en un entorno digital o virtual y además les permite interactuar con el entorno de una manera más realista, más intuitiva y dependiendo del tipo de realidad o mundo en el que estemos hablando, con algún tipo de interacción determinada, ¿no? Normalmente estas experiencias se suelen caracterizar por la presencia, por la interacción y por la inmersión. Así es, David. Estas son, digamos, tres experiencias súper importantes y vamos a destacar cada una de ellas ahora para que el público pues entienda un poquito más a qué nos referimos. Cuando hablamos de la presencia, pues en sí es la sensación de estar realmente en un entorno digital o un ambiente virtual. Cuando hablamos de interacción, se refiere en esa capacidad que tenemos nosotros de poder interactuar con los objetos o personajes que se encuentran dentro de este entorno. Y por último, la inmersión, pues se refiere a la profundidad de la experiencia y el nivel de detalle en el entorno. Cuéntame, David, tomando en cuenta, digamos, estas características,
¿Cómo podemos, digamos, visualizar esto y qué impacto en sí o por qué son importantes para nosotros? Sí, bueno, la verdad es que todo este tipo de experiencias inmersivas lo que van a hacer es expandir la posibilidad y la capacidad que tenemos dentro de nuestras tareas ordinarias. Además, como no, con el hype que tenemos de inteligencia artificial, en el que entendemos que cualquier tipo de plugin que está existiendo en la industria, ya sea el ChatGPT, generación de imágenes, generación de audios, generación de textos, etcétera, es una herramienta complementaria para potenciar o automatizar muchísimas de las tareas que tenemos. Los mundos inmersivos, las realidades inmersivas, también es una capa complementaria añadida a la forma de interactuar que tenemos con los diseños, con la construcción, con el mantenimiento de un activo, y que nos permiten tomar determinados tipos de decisiones más ágiles en nuestro día a día. Por ejemplo, ¿no? Una de las situaciones más claras es si yo tengo que hacer visitas de obras recurrentes, pero dispongo de algún tipo de dispositivo que pueda ayudarme a estar presente en el campo, en la obra, sin necesidad de desplazarme, pero a su vez mantener una interacción, un diálogo, una toma de notas con el resto de agentes que están allí en la obra y, por supuesto, teniendo esa capa virtual o esa capa aumentada entre medias que nos permite dar el contexto de la discusión. En ese momento estamos sacando pues una rentabilidad enorme porque estamos produciendo un ahorro en las visitas y además estamos dejando la información, las notas en un entorno que seguramente tenga muchas marcas de trazabilidad, ¿no? Por lo tanto, creo que esto es uno de los muchos ejemplos que podríamos tener, ¿no? Yo creo que también lo podemos entender si hablamos de las diferencias, ¿no, Ariel? De los tipos de experiencias inmersivas que podemos tener. Claro, eso es algo muy importante asociado con lo que mencionabas, David, porque tenemos, digamos, distintos tipos de tecnologías que están detrás de estas experiencias. Hablamos aquí de lo que podría ser la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, que son conceptos que necesitamos definir antes de, digamos, de poder hablar de estos ejemplos que mencionabas y para que se entienda mejor este concepto. Pues hablando de lo que es la realidad virtual, pues podemos decir que en este caso, pues es una experiencia totalmente inmersiva donde estamos transportando al usuario a un entorno virtual que ha sido generado por un computador. En este espacio es cuando, digamos, estamos utilizando algún equipo que nos permite visualizar una construcción que no está realizada, poder visitar un apartamento antes de que sea realizado. Entonces, esto ayuda bastante, digamos, para lo que es poder compartir una perspectiva de uno a uno con clientes que quizás no tienen esa capacidad de imaginación porque generalmente no trabajan en nuestra industria. Entonces se le complica un poquito más. ¿Qué tal si podemos llevarlos a ese ambiente totalmente de un modo virtual que ha sido generado entonces en un computador? Cuando hablamos de la realidad aumentada, pues aquí es un poquito distinto porque estamos superponiendo lo que es información digital en el mundo real. Esto permite que los usuarios puedan interactuar con objetos virtuales en su entorno físico. Es algo que yo creo que tiene mucho potencial y ahí lo vamos a hablar en algunos ejemplos. Me encanta la parte, digamos, de operación y mantenimiento y de poder entender, digamos, instrucciones o cómo operar algunos equipos que estamos nuevamente en el espacio físico, pero superponiendo información adicional. Y bueno, la realidad mixta, que también es un concepto que se escucha bastante, es cuando estamos combinando ambos elementos. Tenemos realidad virtual y realidad aumentada, creando entonces en sí un entorno donde tenemos objetos reales y objetos virtuales que pueden coexistir e interactuar. Por último, pues también tenemos algo que también ha tenido mucho auge y que se ha comentado bastante, lo hemos visto mucho en películas, que es cuando tenemos el tema de hologramas y proyecciones en sí, que son imágenes tridimensionales generadas por un computador, proyectadas en espacio físico, permitiendo que los usuarios puedan interactuar con ellas, tomando en cuenta de que no necesitamos tener, digamos, un equipo en nuestros ojos. Bueno, y aquí habría que añadir un nuevo tipo de realidad, que es la sensitiva, que se suma a los otros tipos. Eso puede ser un complemento, una variante a los anteriores, y es cuando efectivamente ahora necesitamos algún tipo de
dispositivo complementario para añadirle sensaciones como la humedad, como el olor, la temperatura, el movimiento del aire, y que incrementan esa sensación de inmersión que puede ser total, ¿no? Evidentemente, si estuviéramos hablando de una realidad inmersiva en determinados escenarios que tengan que ver, por ejemplo, con la gastronomía, evidentemente todo lo que tenga que ver con el olor sería un aumento realmente importante de la sensación. Obviamente, partiendo que ese olor se consiga adecuadamente, ¿no? Igualmente, la temperatura, por ejemplo, podría ser un factor importante a la hora de analizar determinados factores relacionados con el riesgo, ¿no? Trabajar en condiciones de calor, o que cuando estoy introduciéndome dentro de un abajo rasante, un sótano dentro de un edificio, la temperatura también baja sustancialmente, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de complementos pueden ayudar notablemente a que esa inmersión sea multiplicativa, ¿no? Llegando, evidentemente no a corto plazo, pero seguramente dentro de 5 o 10 años habrá salas inmersivas en las cuales sea difícil saber si estás en la realidad o en el metaverso, pero bueno, eso ya se lo dejaremos a otros episodios, ¿no? Entonces, Ariel, cuéntanos algunos ejemplos de experiencias inmersivas en la industria de la construcción. Bueno, fíjate que todos esos que he mencionado, si lo podemos conectar y asociar a nuestra industria, pues ya sabemos de que definitivamente estas tecnologías tienen ese potencial de cambiar lo que viene siendo la forma en la que nosotros estamos trabajando y colaborando. Por ejemplo, si hablamos en la fase de planificación o el diseño arquitectónico, pues si nosotros utilizamos entornos de realidad virtual, podemos permitir que los arquitectos y los clientes puedan visualizar y experimentar el proyecto antes de estos ser construidos en distintas formas. Por ejemplo, si hablamos de realidad virtual, podemos transportar por completo a lo que viene siendo, digamos, un cliente a que pueda entender un espacio, visitar, digamos, lo que sea el lobby, entender los acabados de una forma distinta, poder caminar dentro de ese espacio. Cuando hablamos de realidad aumentada, pues tenemos, digamos, la oportunidad en este caso de tener a un arquitecto donde simplemente escaneando lo que podría ser quizás un código QR en un plano en físico, tendría la oportunidad de en un dispositivo poder visualizar un modelo 3D, poder navegar en el proyecto sin necesariamente, pues, digamos, tener que utilizar un equipo adicional. Yo creo que ahí es donde entra, digamos, este potencial de quizás un maquetado virtual, ¿verdad? Poder compartir lo que viene siendo el proyecto de una manera distinta. Es que este es uno de los aspectos que creo que más va a cambiar nuestro entorno en el día a día, ¿no? Estamos en la transición, en ese momento en el cual, aun trabajando en muchos escenarios con modelos BIM, todavía siguen existiendo entregables en 2D, en DWG, PDF, DXF, etcétera, etcétera, ¿vale? Y estamos empezando a entender que hay otro tipo de entregables, ¿no? Yo puedo entregar una vista en 3 dimensiones, yo puedo entregar un recorrido virtual en Unity o en Engine Unreal o en un escenario en el que puedo recorrer yo tranquilamente con unos mandos o con el propio móvil puedo moverme dentro de este escenario, y eso es un entregable más que estamos empezando a ver, además del QR, etcétera, que has comentado antes, ¿no? Yo creo que es un tema interesantísimo lo que tú estás planteando, porque yo creo que si bien es cierto de que los entregables que tenemos como industria han sido muy limitados o muy definidos, digamos, por lo que normalmente se necesita para llevar a cabo un proyecto, ya sea por temas de permisos, simplemente es por, digamos, entregar lo mínimo. Yo creo que cuando hablamos de este tema de tecnología es entender cómo nosotros podemos potencializar el resultado de nuestro proyecto. O sea, pensando en lo que viene siendo, yo no soy arquitecto, pero me imagino lo siguiente. Como arquitecto, tú quisieras poder transmitir esa idea a tu cliente, donde él puede entender realmente lo que tú estás visualizando. Y muchas personas no tienen la capacidad de ver un entregable 2D o incluso un modelo en un computador y entender lo que eso significa. Entonces, utilizando este tipo de tecnologías, pues estamos de una manera u otra comunicando de una mejor forma
esa visión que tienes tú como arquitecto. Corrígeme si me equivoco ahí. Sí, totalmente, pero la sensación que yo tengo... ¿Totalmente me equivoco o totalmente estás de acuerdo? No, estoy de acuerdo. No, pero a lo que me refiero es... Antes, cuando salía una tecnología, se maduraba muchísimo en el laboratorio y cuando salía el mínimo producto viable era muy maduro, o sea, era algo ya... Totalmente, sí. La persona que te estaba vendiendo eso tenía bastante claro la funcionalidad, para qué servía, para qué se había diseñado, los requerimientos, que si necesitas este tipo de enchufe o aquel otro, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos creando los productos sobre la marcha y los estamos testando sobre la marcha. El ejemplo de la inteligencia artificial es, vamos, la mejor prueba de todo esto que estamos hablando, ¿no? Y claro, en muchas ocasiones tenemos la tecnología, pero la estamos aplicando de una manera o muy tímida o, bueno, o porque todavía no hemos entendido el verdadero potencial. Y creo que la realidad aumentada, los mundos inmersivos en general, es un ejemplo de ellos, aunque sí que es cierto que en algunos aspectos es algo maduro, ¿no? O sea, si ponemos el ejemplo de voy a hacer una revisión del proyecto para ver si tiene errores, obviamente ahí no hay que inventar nada entre comillas, sino que realmente ya se sabe interactuar, yo sé marcar, ya sé poner un texto, sé comprobar una cota, sé escribir algo, genero un BCF, lo comparto, recibo interacciones por otros usuarios. Ahí esa parte ya está bastante más madura y se entiende como un valor añadido, que sea en el que el modelo virtual, ya sea en aumentado o en otro tipo de realidad, tiene una forma de interactuar bastante entendible por todo el mundo, ¿no? Pero otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, esa evolución del plano convencional al plano virtual o al escenario virtual, que será lo lógico y lo razonable, es como que nos hemos dado un salto tan grande, ¿no? Que nos perdemos un poco en el camino. Yo siempre hablo últimamente con mis compañeros de Berrilan que, o sea, tenemos que tratar de diseñar un nuevo tipo de planos que sea el escenario intermedio entre el plano, ya no hablo del plano convencional en blanco y negro de líneas CAD, ¿vale? Para mí ese es tan antiguo que ya ni existe, ¿no? Yo hablo el plano BIM, el plano en el que tenemos vistas en 3D y tal, y se despiezan, ¿no? Ese plano un poquito más maduro, con más colores, etcétera, ¿no? Aún así, todavía, ¿no? Tú has dicho, oye, podemos introducir un QR. Ese me parece una muy buena conexión, ¿no? El decir, oye, mi conexión entre el plano y el mundo virtual es ese QR, es ese link. Incluso creo, y esto era un debate que teníamos el otro día de ideas, que ¿por qué no un PDF interactivo, ¿no? En el que yo puncho en el 3D y es un 3D PDF que me permite pivotar, o hay una vista embebida sobre la que puedo moverme, ¿no? Y aquí hay planteamientos legales, ¿no? Porque me decían, ya, pero es que si tú estás entregando esto, que es dinámico, para una justificación de una licencia, que esa tiene que ser estática en el tiempo, pues o sea, como que a lo mejor tiene que ser un plano complementario a los oficiales, a los legales. Bueno, en fin, no lo sé, pero que creo que este ejercicio de pensar, por ejemplo, otro tipo de planos que surgían, no me estoy desviando del tema, sino que surge cuando aparecen este tipo de escenarios, ¿no? Y es, oye, ¿y si yo puedo incluir en el plano algunos elementos que sean que es información dinámica del edificio, ¿no? Por ejemplo, consumos, ¿vale? De consumos de electricidad, consumos, producción de energía solar, si es que tengo paneles, ¿no? Producción de agua caliente sanitaria, etcétera, ¿no? Oye, pues podría ser interesante tener algunos gráficos de producción de lo que ha sido el año o las estimaciones en estático, pero a lo mejor otros podrían estar en dinámico, ¿no? Y que yo además puedo pinchar y meterme dentro del modelo virtual e interactuar y decirle, oye, en esta habitación, ¿qué consumo tengo, no? Entonces, claro, ahí está ese salto del plano 2D necesario para que mucha gente se entere cómo hacer las cosas a ese mundo inmersivo. Entonces ahí, la verdad es que a mí me parece un debate muy apasionante y muy enriquecedor pero claro, que se tenía que haber producido hace 10 años, ¿no? Y que ya hoy estuviéramos aplicándolo y no estar, como decía hace un momentito, ¿no? Inventando sobre la marcha ese famoso learning, doing que tanto dicen un montón de personas. A mí me llama mucho la atención eso que dices, ese aprender en la marcha. Y yo creo que es un tema muestra lo mucho que compite la industria en este momento. Nadie quiere mantener un potencial producto engavetado en lo que lo va perfeccionando. No. El laboratorio ahora es el campo. El laboratorio es yo habilitar un beta
o tener una plataforma gratuita probablemente para que se masifique el uso lo más rápido posible, tratar de conseguir una cantidad de usuarios que puedan llevar esto a la práctica y constantemente me estén dando una retroalimentación para yo ir mejorando el producto. Y se ha vuelto, digamos, algo que a los desarrolladores le conviene y a nosotros como profesionales que queremos siempre estar a la vanguardia o, digamos, llevar esta tecnología a nuestra industria, pues desde que vemos la oportunidad queremos inmediatamente descargarlo e implementarlo. Pero hemos descargarlo por el FOMO, ¿Sí? famoso. Así es. Que nadie nos ha enseñado a gestionarlo. O sea, mi papá y mi mamá cuando me enseñaban cosas era no te caigas, no te rompas una pierna, no quemes algo. Pero no te enseñaban a, oye, no te vuelvas loco cuando alguien te da mucha información y no sabes gestionarla. Eso a mí no me lo enseñaron en mi casa. Pero creo que es algo que hay que empezar a enseñar a todo el mundo, ¿no? A los que tenemos hijos, creo que es imprescindible para gestionar frustraciones, porque esto también nos puede dar, o sea, si al final tenemos un hype elevado de la realidad virtual, la realidad aumentada, me da igual, y luego vas a un cliente, le enseñas esto y se te queda con cara de, vale, pues bien, claro. O sea, tú mismamente estás gestionando una situación muy positiva cuando realmente, pues a lo mejor el cliente le da un poco igual o a lo mejor le parece bien, pero no con tanta énfasis que le queremos dar nosotros, ¿no? Con lo cual, creo que es una época muy bonita por la cantidad de opciones que existen, pero también los que estamos en primera línea de plano, y además es algo que creo que hemos repetido ya bastantes veces en el podcast, ¿no? Nosotros vivimos en un espejismo, vivimos en una burbuja de un altísimo nivel de tecnología, Ariel, no se nos puede olvidar. O sea, tú en tu área posiblemente estarás entre el top 10 o top 20 mundial de tu área de expertise, ¿no? Igual que a lo mejor en mi parte, ¿no? Aunque no suene muy humilde decirlo, oye, pero en mi área de investigación, de innovación, de conexión tecnológica, de análisis holísticos, de prueba de software, de innovación, etcétera, bueno, pues también esa presencia en múltiples mercados, en múltiples sectores, me permite también tener esa visión que está bastante avanzada con respecto a la media del sector, ¿no? Entonces, a veces yo creo que nos pasamos de vueltas en intentar solucionar problemas que aún no existen, ¿no? Que está bien, pero precisamente para eso son los laboratorios, para eso es el entorno de la universidad, es el escenario perfecto, ¿no? Con los alumnos, con otros colegas, profesores o catedráticos e investigadores, doctores, ¿no? Esos son los escenarios de prueba y error, ¿no? No la propia industria, porque también eso, insisto, puede generar bastante frustración y hablando de frustraciones, pues yo creo que es interesante, Ariel, que le demos un vistazo a los retos, ¿no? Porque al final, quieras que no, el avanzar en este tipo de tecnologías siempre tiene alrededor una serie de consideraciones que hay que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál crees tú que podrían ser los principales retos y consideraciones que deberíamos de mirar? Mira, antes de tocar los retos, yo quisiera volver un poquito a lo que hablábamos, a finalizar esta idea de los ejemplos, que mencioné la parte de la arquitectura, pero que nos quede claro de que esto no es solamente beneficioso para arquitectos o diseñadores, sino que también a nivel de construcción se le toma, digamos, beneficios. Ya conocemos quizás el caso, o han escuchado ustedes, de personas que pueden llevar un modelo al campo para, digamos, dar ese seguimiento y ver exactamente el avance que se tiene. Pero también es súper interesante ver el aspecto de la seguridad, donde hay un sinnúmero de aplicaciones donde usted podría recrear lo que es el ambiente laboral para que las personas al momento de llegar a la obra se sientan como que han estado en ese espacio. Aquí se habla mucho de lo que viene siendo cómo yo puedo practicar una situación de riesgo sin que ésta represente un peligro real. Cómo yo puedo hacer un entrenamiento de una grúa o algún equipo de maquinaria pesada a modo de que este personal se sienta cómodo una vez se siente por primera vez en estos equipos. Esto es nuevo quizás para nuestra industria, pero si pensamos en otra, como por ejemplo la aviación, pues es muy común de que estos pilotos son entrenados en simuladores. No les estamos entregando un Boeing que vale varios millones de dólares para que ellos desarrollen estas habilidades, sino que se sientan en un simulador. Y en la construcción se ha ido haciendo lo mismo, donde tenemos esa capacidad de poder recrear ese ambiente laboral para que ellos, una vez
se encuentren en su espacio, pues digamos ya tengan dominado ciertas habilidades. Y del mismo modo también en operación y mantenimiento, pues son, digamos, áreas donde se pueden beneficiar también tanto de la realidad aumentada como de la realidad mixta para lo que viene siendo, digamos, la reparación de edificaciones, saber el estado actual de una edificación, etcétera. Así que simplemente quería como hacer, digamos, ese cierre ahí de lo que son algunos ejemplos para que cada quien, digamos, dependiendo de su área, se pueda visualizar utilizando la misma. Y ahí hablamos entonces de, como dice David, lo que son los retos. No sé si quieras tú iniciar, porque ya yo hablé entonces bastante ahí. Sí, nada. Yo ya sabes que me quedo aquí embobado escuchándote, es que hablas también, Ariel. Pero bueno, continuando con la parte de los retos y consideraciones, creo que, pues evidentemente uno de los aspectos más importantes es el costo de implementación, ¿no? No tanto por el tema de los dispositivos, porque quizás es algo que ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? Por mi parte, yo tengo una cercanía bastante grande con estos temas a través de un partner tecnológico que es VT Platform, que luego volveremos a citar porque son uno de los grandísimos referentes. Y he podido escuchar, ¿no?, cómo pues, los dispositivos, los primeros prototipos accesibles por las empresas, pues rondaban los $6.000 en un momento dado, ¿no? No hablo de los primeros que salieron al mercado, que quizás solo pudieran acceder grandísimas empresas, sino ya los productos de relativo consumo. En ese sentido, claro, 6.000 todavía era un número importante, ¿no? Pero inmediatamente, o sea, al poco paso ya aparecían dispositivos de 3.000, ¿no? Fijaros, un salto de casi un 50%, ¿no? Empezó ya posiblemente, ¿no?, hace 7, 8 años a haber un incremento notable desde la HoloLens. Tampoco quiero citar algún dispositivo porque sí que es cierto que os dejaremos en las notas del programa un enlace al blog de Diario BIM Manager donde expusimos dispositivos y muchísimas referencias en este sentido en otro momento, ¿no? Pero de repente aparecen las Oculus Quest primera edición y ya pega un salto casi a la mitad de $3.000, ¿no? Con dispositivos de 1.000 y pico, y ya cuando llegan las Oculus Quest 2 de repente se hace 100% accesible por todo el mundo con dispositivos que parten de 250 euros, $300 aproximadamente, ¿no? Es decir, que en un paso de menos de 10 años ha habido casi una bajada de precios de casi 20 veces, ¿no? Que es algo realmente extraordinario. Bueno, no es nada mágico, al final es lo que suele ocurrir cuando pasas de que esos dispositivos los utilicen los 5% de early adopters a, pues has llegado a la curva, a la meseta de la productividad, donde ya el 50% de la población lo utiliza o lo conoce de una manera ordinaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos costes se han reducido sustancialmente a nivel de dispositivos. Pero aquí posiblemente esté uno de los mayores retos si lo relacionamos con que sería la parte financiera, ¿no? Y es, una cosa es que tú tengas el dispositivo y otra cosa es que sepas utilizarlo de manera adecuada, con un caso de uso real que te esté aplicando en tu día a día y que le saques una rentabilidad porque lo has incluido dentro de tus procesos de diseño, visitas de obra, mantenimiento, como decía antes Ariel, ¿no? Y ahí sí que es necesario hacer una inversión de tiempo razonable con tus horas de trabajo, las horas de compañeros, en pensar en rediseñar ese nuevo proceso que existe ahora y que hace unos años ni siquiera nos lo imaginábamos, ¿no? Y que en algunos casos puede ser complejo de dibujarlo, ¿no? Y yo hablo de experiencias propias, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos haciendo hasta 5 proyectos piloto de realidades inmersivas y en todas ellas nos está costando muchísimo el acostumbrarnos a las nuevas formas de hacer las cosas. Yo ahora llego al edificio, al solar, antes sacaba la cámara de fotos, hacía unas fotos, hacía un vídeo y me iba. Ya está, ya he terminado, ¿no? Y nadie me tenía que explicar cómo hacía el ángulo de la foto o nada, eso ya lo sabemos muy bien, ¿no? Pero con unas gafas de realidad virtual o con un dispositivo que es una tablet, un iPad Pro que ya viene con tecnología LiDAR y que ya además me escanea, en fin, que ya es un dispositivo potente para tener este tipo de interacciones, nadie te enseña
cómo interactuar con la realidad aumentada. Parece muy fácil y yo me siento como un niño pequeñito interactuando de estas formas, ¿no? Hasta que llega alguien que sabe un montón. No, hombre, ¿qué haces así? No apuntes, no utilices el ancla de esta manera, no hagas zoom, pero qué bruto eres, tal. Bueno, pues esa forma de aprender es muchísimo dinero, ¿no? En horas de trabajo, evidentemente, entre unos años se habrá naturalizado y todo el mundo ya, ese reto se habrá diluido en los casos de uso del día a día, ¿no? ¿Qué otros retos relacionados con los datos crees que es importante, Ariel? Bueno, aquí ya esto también es un tema, digamos, un poquito complicado, porque cuando hablamos de datos sabemos de que hay preocupación en lo que viene siendo la seguridad de estos mismos, ya que estas tecnologías recopilan mucha información y almacenan comportamientos de los usuarios y las interacciones que tienen en el entorno virtual. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién es dueño de esta información? ¿Son los usuarios? ¿Es la compañía que desarrolla la plataforma? Y creo que ahí sí se puede crear, digamos, una discusión bien amplia. Solo que yo creo que obviamente muchas personas se van a emocionar y no van a pensar en esto, David, sino que este es un problema que surge ya cuando ya está masificado el uso del mismo. Pero nuevamente es importante entender que todo lo que usted está haciendo, por ejemplo, en este caso del Meta Quest Pro, está traqueando exactamente dónde tú estás mirando. Entonces, nuevamente, ¿es eso un problema o no? Y ahí es donde comienzan a entrar ese aspecto de privacidad. Quizás tú decís, bueno, que me traqueen dónde están mirando mis ojos, quizás no es un problema. Claro, pero cuando lo colocamos en un contexto, entonces ahí cambia por completo. Esto, vamos, este fin de semana estaba con unos amigos en el parque jugando. Y bueno, ¿quién no hace una foto de los niños jugando? Evidentemente, pues cuando hay niños pequeños y estas cosas, siempre preguntas, ¿no? A los papás y a las mamás, oye, ¿os importa que haga una foto? Normalmente, como somos todos conocidos, todo el mundo te dice, sí, claro, no. Hombre, doy por hecho que no vas a tomar la foto y la vas a poner en todas las redes sociales del mundo, sino que vas a hacer un uso adecuado, ¿no? Pues una mamá me decía que no. Que por favor que no, es que si no me importaba que sí, siempre y cuando estuvieran de espaldas y no se les reconociera la cara a estas dos personas, ¿no? Eso vale, sin problema, perfecto, pero tampoco será un problema dentro de unos días cuando salga el enésimo plugin de inteligencia artificial que te diga, fotos de lo que te dé la gana y le das a un botón y te borra todos los rostros automáticamente. Y entonces ese problema de privacidad que teníamos habrá desaparecido al instante. Yo estoy convencido. De hecho, que según estabas hablando, me estaba imaginando en la obra haciendo este tipo de interacción en tiempo real y que se vean los rostros y seguro que aparecerá un plugin, un botón o algo que dirá desenfocar rostros y que lo hará de una forma súper natural. Pues si ya estamos viendo barbaridades a nivel de desarrollo de inteligencias artificiales, ¿no? O sea que, pero volvemos al mismo punto de antes, ¿no? Es decir, para cuando un legislador se haya sentado a decir, oye, tenemos un problema con la realidad virtual, la realidad aumentada y esta interacción tan dinámica que existen con la protección de datos. Claro, la protección de datos diseñada hace 10 años, ¿no? Entonces, venga, vamos a solucionar este aspecto, venga, ponemos este artículo, ponemos esto, tal. Cuando le den al botón de publicar, ya estaremos en otra historia completamente diferente con la velocidad tecnológica a la que vamos, ¿no? Yo espero y deseo que haya una inteligencia artificial que vaya adaptando la legislación a una velocidad mayor a la que tenemos, porque este aspecto de los datos, de momento nos estamos sorprendiendo y también llevándonos sustos gordos cuando alguien hace un uso abusivo de los datos. Y se conoce, ¿no? Porque usos abusivos de los datos habrá todos los días. Lo que pasa es que no nos enteramos, ¿no? Pero cuando sale el caso de Cambridge Analytics con el tema de Facebook, las elecciones corrompidas y todo este tipo de cuestiones, claro, es algo tan escandaloso que, bueno, pero eso, en el día a día pasará con un montón de aspectos que se nos pasan por encima y que, de nuevo, ¿no? O sea, nos está pasando la legislación del tema de datos y de protección en nuestros entornos en el día a día con estos dispositivos, que de momento somos muy naif y nos creemos que no va a pasar nada y oye, todo es muy neutro, hasta que algún abogado listo o alguien diga, señores, hasta aquí hemos llegado y prohibidas gafas, imagínate, ¿no? Prohibido dispositivos virtuales en las obras, ¿no? Oye, podría darse un caso extremo
en el cual de repente invertimos todo, decir, no, hasta que no se garantice seguridad no se pueden utilizar determinados tipos de dispositivos. Podríamos llegar a ese punto que puede ser bastante dramático, ¿no? Pero bueno, en fin, el mercado va por otro lado, ¿no? Y tenemos otros retos iniciales, ¿no? Parecido a lo que yo estaba hablando, ¿no? Como el de la formación, el de la capacitación en el manejo de todo esto, ¿verdad, Ariel? Sí, mira, de hecho me gusta mucho que lo hayas resaltado, porque yo sé que cuando hablaste de costos hiciste esa conexión también, pero es importante destacar que la capacitación como tal es uno de estos retos y consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, porque superar esa brecha digital y garantizar que los empleados estén capacitados para que utilicen estas tecnologías, pues definitivamente es algo que va a estar en nuestra cabeza constantemente. Es importante que proporcionemos lo que viene siendo una capacitación necesaria para que todos los miembros del equipo puedan aprovechar al máximo estas experiencias inmersivas y puedan en sí contribuir al éxito del proyecto. No es sorpresa para ustedes lo que han utilizado, digamos, realidad virtual con algunos clientes, que el hecho de llevarlos a ese espacio digital no es tan sencillo. Es colocarle las gafas, asegurarse de que está enfocada la imagen, de cómo se mueven, de cómo se transportan de un espacio a otro, de cómo, por ejemplo... Hay gente que no quiere ponerse las gafas porque se marea o porque sabe de un amigo que se mareó un montón. Entonces dice, no, yo no las quiero, porque ya tienen un poquito de reacción en ese sentido por alguna mala experiencia de algún conocido. Claro, y entonces nuevamente esa parte de cómo yo me muevo, cómo yo coloco una nota, todo eso pues es un proceso. Entonces tanto interno con tus empleados como con personas externas para que puedan disfrutar la experiencia y que eso se transforme en lo que viene siendo éxito del proyecto. ¿Qué más, David, crees que podría ser otro reto? Sí, está muy relacionado con el anterior, ¿no? Y es el tema de la resistencia al cambio, ¿no? Tanto de las empresas como de las personas del sector de la construcción, pero esto es global, no solo es específico de un sector determinado. Hay mucha gente que le cuesta adaptarse a estas tendencias y a estos cambios en el mercado y esperan a que exista alguna entidad, alguna referencia que les ayude a anclarse a ellas, ¿no? Por decir, oye, mira, como ya hemos visto a esta persona y esta persona es famosa y lo hace, pues ya le sigo, ¿no? Aunque no es el mejor ejemplo, ¿no? Si recordamos lo que pasó con temas de criptomonedas y famosos, pero que sí que es cierto que para muchas empresas y profesionales esperan a que sea otro el que empuje y luego ya me sumaré al cambio un poco más adelante, ¿no? Pero yo creo que respecto a esta resistencia sería importante destacar que cuando hablamos de las nuevas metodologías y tecnologías que existen en el sector de la industria, de la construcción, evidentemente la metodología BIM ha sido una de las que más potencia ha dado y sobre todo que más claramente se ve el valor añadido que está incluyendo dentro de los proyectos, construcciones o mantenimiento que realizamos, ¿no? Pero que esta ha sido la punta del iceberg que acompaña a otros procesos, a otras tecnologías, a otras capas, llamémoslo como queramos, ¿no? Y en este sentido hay algunas que son indiscutibles, ¿no? Es decir, hacer, por ejemplo, procesos de escaneado de la realidad física, ¿no? Para luego compararla con la realidad virtual, es algo ya que en muchos entornos es algo natural, es un proceso continuo que aporta un valor extraordinario, ¿no? Una vez que tenemos un modelo BIM, hacer mediciones automatizadas es algo que también es obvio e inherente, ¿no? Y creo que interactuar con modelos virtuales, con diferentes tipos de dispositivos de realidad virtual, que no necesariamente tienen que ser los cascos, acordaros que ya cualquier tipo de smartphone o tablet de los últimos 5 años ya incorpora tecnologías de realidad virtual con una potencia impresionante, ¿no? Pues eso también es algo sobre lo que tenemos que apoyarnos porque está demostradísimo ya por estudios, por doctorados, por tesis, etcétera, que aportan un valor real y tangible en la mejora de los procesos de lo que deberíamos de llamar la industrialización, la transformación digital del sector de la construcción y en general, como decimos, de todos los sectores, ¿no? Entonces, por aterrizar y cerrar este apartado con algunos datos concretos,
Vamos a traer algunas referencias relacionadas con hardware y con software, aunque Ariel, que me está haciendo señas como loco, dime, Ariel, dime. Yo quiero finalizar con una consideración muy importante, David, que para mí es, digamos, un problema latente, no solamente con este tipo de tecnologías, sino en general, y es que hay que gatear antes de caminar y hay que caminar antes de correr. Si usted quiere tener una buena implementación de realidad virtual, necesita modelar muy bien. Y hasta que nosotros no rompamos esa barrera que tenemos en cuanto al modelado de calidad, pues obviamente no deberíamos querer sacar el máximo provecho a lo que viene siendo realidad virtual, porque consume un modelo, ¿verdad? Y ese modelo tiene que ser un buen modelo, no solamente arquitectónico, sino también de otros sistemas. Entonces, si bien es cierto que queremos utilizar y maximizar el uso de estas tecnologías, hay que tomar en cuenta de que muchas veces el ir lento nos permitirá a nosotros ir más rápido en lo adelante. Y con eso, David, yo creo que sí, que ya es tiempo de que hablemos de lo que quieren los escuchas, que son soluciones tanto de software y hardware que pueden encontrar en el mercado. Sí, bueno, en esta línea hemos citado algunas referencias, pero porque os quedéis con nombres más concretos, sí que es cierto que en el ámbito de los dispositivos podéis, os vamos a dejar enlaces de todo lo que vamos a citar a continuación, os vamos a dejar enlaces en las notas del programa. Y sí que es cierto que pues todos los modelos y casi todas las empresas tecnológicas del mundo de telecomunicaciones han sacado unos dispositivos de realidad virtual realmente importantes, ¿no? De hecho, pues obviamente por ser una de las más antiguas, destacar las Oculus, ¿no? Que ya están en su versión Pro, ¿no? La versión 2 Pro o 3 Pro, ya no recuerdo. Obviamente las Microsoft HoloLens, que han tenido varios momentos de desarrollo, incluso un pico en el que parecía que iban a desaparecer, desaparecer o que se iban a estancar después del megacontrato que hizo el ejército americano, pero que recientemente pude leer que, bueno, cuando digo el megacontrato es que quiso comprar decenas de miles de dispositivos, ¿no? Y luego no sabía qué hacer con ellos, pero luego los han reconducido y lo que han metido son programadores dentro del propio ejército americano que están sacando software específico para optimizar estos dispositivos, ¿no? Pero que, bueno, ese es uno de los múltiples ejemplos, ¿no? HTC, por ejemplo, tiene otros modelos también bastante destacables, ¿no? Y HP tiene una línea de dispositivos virtuales que también tienen un nivel de calidad realmente extraordinaria, ¿no? Pero no hay que irse a tales dispositivos, ¿no? Os recuerdo que, como hemos citado hace un momentito, cualquier persona que tenga una tablet o un smartphone de no más antigüedad de 5 años ya tiene, vamos, en el 99% de los casos, la tecnología implantada dentro de su dispositivo Android, dentro de dispositivo iOS, con capacidad de manejar entornos virtuales de más o menos potencia, ¿no? Evidentemente hay algunos dispositivos de más reciente generación, ¿no? De hecho, los iPad Pro, desde creo que era el iPhone 12 o similar o equivalente, ya tienen implementada la tecnología LiDAR que, además de permitir escaneados, también permite o le da mucha más precisión a todo el tema de las interacciones con los mundos inmersivos, ¿no? Ariel, ¿qué otras referencias podrías comentarnos? Bueno, yo quisiera aquí hacer un reconocimiento al difunto Google Glass, que fue el proyecto que probablemente puso esto en la tierra, ¿verdad? Y que, a pesar de que fue un fracaso, pues no se dejó de hablar de lo que podría ser el impacto de la realidad aumentada. Entonces yo creo que es importante resaltar ese caso. En el caso que mencionaste de los Oculus, tomar en cuenta de que la compañía madre, que viene siendo Meta, anteriormente conocida como Facebook, ya le cambió el nombre por completo. Entonces los equipos ahora se conocen como el Meta Quest o el Meta Quest Pro. Y también me gustaría agregar en lo que mencionabas, David, sobre el HoloLens, de que sigue siendo un equipo de costo elevado, ya que son unos $3,500 y realmente pues no es accesible, digamos, para todo el mercado. Pero los que quieran trabajar en el tema de realidad virtual con un Meta Quest, estamos hablando de que el
precio de acceso son, por lo menos en Estados Unidos, unos $400. Y bueno, en el mundo del software, pues hay muchas soluciones. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de The Wild, que es una compañía anteriormente conocida como Iris VR. Cambiaron su nombre y entonces luego fueron adquiridas ahora por Autodesk. También tenemos el caso de Gamma AR, Aular AR, en fin, hay un sinnúmero de plataformas que les vamos a dejar en las notas del podcast para que ustedes puedan explorar en su tiempo libre. Ojo, tomar en cuenta de que muchas de estas soluciones tienen opciones gratuitas para que ustedes la puedan probar y funcionan tan sencillo como tomar un modelo de SketchUp, de Revit, de ArchiCAD y de algunas otras plataformas y tirarlas, digamos, en la plataforma, drag and drop, y ahí usted puede inmediatamente visualizarlas de una forma inmersiva. ¿Qué te parece, David, si nos compartes algunas compañías? Sí, bueno, a nivel de compañías, bueno, la verdad es que si yo tuviera que hablar a nivel mundial me iba a perder rápidamente, porque he de decir que a nivel de mercado global estoy bastante perdido con las referencias, aunque creo que con las referencias que tenemos en el ámbito de español es más que suficiente, ¿no? De hecho, una de las personas grandísimas referentes en este sentido es la que nos va a acompañar en estos episodios especiales, que es, no sé si decir el nombre porque luego Ariel me va a regañar, pero vamos, voy a decir la empresa a la que representa, que es Gessler. Tiene un departamento impresionante de metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, realidad sensitiva. Pero bueno, yo creo que nuestro invitado nos va a hablar muchísimo mejor de todo esto. Yendo a terrenos un poquito más cercanos, posiblemente una de las empresas referentes en el sector de la construcción sea VT Platform, que nos habéis oído muchísimo hablar de ella. Es un partner tecnológico de Berrilan, pero también es un conocido tanto de Ariel como nuestro ecosistema Berrilan, con BeamChannel, con Socialtech, etcétera, pero porque realmente es alguien que está siempre tirando de la industria de una manera muy generosa y que por eso hace que empresas afines estemos muy cerquita de ellos, porque nos enseñan mucho, nos dan bastante material de aprendizaje y de ver cómo evolucionar, y de verdad que esta gente ha inventado sobre la marcha todo lo que estamos viendo ahora mismo, que otras empresas parecen que lo hacen facilísimo, ¿no? Pero vamos, en estas líneas hay otra empresa que no deja de ser, por entenderme, esta sí que es algo más global, que es Virtual VM o VMware, que es una empresa del País Vasco que hace procesos de virtualización a nivel global en inmersiones físicas, que estabas comentando, Ariel, hace un momentito, ¿no? Disponer de un espacio físico en el cual se introducen ingenieros o técnicos para visualizar todo un entorno virtual dentro de una nave sin obstáculos, o por lo menos con obstáculos controlados, de grandísimas dimensiones, en el que poder analizar el proceso que te dé la gana, ¿no? El montaje de un coche, la desmantelación de una central nuclear o el mantenimiento de una depuradora de agua, ¿no? Entonces, en esta línea, bueno, hay otras empresas también que la verdad es que nos parece muy interesante la trayectoria que tienen. Y, por ejemplo, la empresa Inmersia, también, que tiene poquitos años, la empresa MetaBeam, que a lo mejor no suena mucho, pero que si os hablo de BIM 6D, es una empresa que está especializada en temas de gemelo digital y que va como 10 años por delante del resto del sector, ¿no? Con su responsable Fernando Morales al frente, ¿no? Que tiene pues esa rama, es una empresa completamente nueva que se llama MetaBeam. También desde una ingeniería española que se llama TIPSA tienen un departamento bastante importante de metaverso, y de hecho hemos visto, metaverso y realidades mundos inmersivos, que les hemos visto muy activos tanto en redes sociales, especialmente en LinkedIn, con participaciones en congresos mostrándonos. De hecho, hicieron un hackathon especializados en este tipo de tecnologías, realmente interesante, ¿no? Pero quizás al final esto es como todo, ¿no? O sea, ¿y si yo os contara que existe un sitio donde vais y tenéis a todas? Pues mira, eso se llama Inmersiva XR, ¿no? Es una asociación de realidad extendida de España, aunque yo creo que también hay otro tipo de entidades del mundo de habla hispana, en la cual pues vais a encontrar
posiblemente a casi todas estas empresas de las que os he citado, ¿no? Por último lugar, os voy a citar a otra que es de reciente creación, es una startup que ha salido del clúster de la construcción AVIC del País Vasco, que se llama Tribima, y que la verdad, como digo yo, son unos chavales súper simpáticos, súper agradables, proactivos, muy cañeros, y que ahora mismo están en casi todos los congresos que haya sobre el mundo de tecnologías y BIM, están por ahí. Y la verdad es que han ocupado un espacio que pues no se estaba realizando, ¿no? Y ellos están especializados en el diseño de espacios virtuales para probar diferentes tipos de soluciones o elementos de fabricación. Es decir, yo soy un fabricante que he creado objetos BIM y ahora no tengo ningún sitio donde mostrar mis objetos BIM. Entonces esta gente está diseñando, está especializada en diseños de este tipo de espacios virtuales, y uno de sus valores añadidos es que lo hacen siempre desde el concepto del Open BIM y intentando que todo sea tremendamente ligero a nivel de peso, de archivos, de tecnologías, y me consta que trabajan con tecnología Blender en este sentido. Estamos en algún proyecto con ellos de investigación y por eso tenemos un poquito más de información en este sentido. Y lo más divertido de todos, ¿no? Ellos te muestran con cualquier móvil. Ahí lo interesante es que no tienen que tener una potencia determinada, sino que con cualquier tipo de dispositivo en la página web es, oye, mira, estás en un portal de un edificio, estás en una vivienda y quieres ver cómo te quedan el nuevo mobiliario, los nuevos sofás que te has comprado, etcétera, etcétera. Pues mira, de una manera muy sencilla, te voy a enseñar, pim, pam, pim, pum, y te lo muestran todo de una manera que parece súper sencillo, ¿no? Entonces, creo que es interesante que en este ecosistema de empresas y de tecnologías venga alguien, primero con una mentalidad muy fresca y sobre todo haciendo cosas que rápidamente se entienden, porque es justamente uno de los retos que teníamos y que hemos hablado, que hemos puesto énfasis en él, Ariel, antes, de que a veces cuesta aterrizar estas ideas, ¿no? Entonces, este ejemplo es bastante interesante. Termino con dos empresas, pero ya me doy el salto a la parte de educación, ¿no? Es decir, si quisiéramos desarrollarnos en este ámbito, por lo menos en el ámbito hispana, hay dos empresas que destacan. Una de ellas es 24 Studio Lab, una entidad educativa bastante interesante, especializada en BIM y en BID desde hace bastante tiempo. Y por otro lado, ya me habéis oído hablar de Boutique de New School, que tiene una rama dedicada a la parte de infoarquitectura y a los mundos inmersivos, que es brutal, no solo en la calidad docente que tiene y en los ponentes, profesores y directores que tiene, sino que también tiene una rama de innovación y de investigación realmente importante. De hecho, mucha gente no lo sabe, ¿no? Es que Boutique de New School nació desde el mundo de los mundos inmersivos, ¿no? Fue como el primer germen, las primeras acciones que realizó se dieron en ese ámbito que luego se fue expandiendo, y hace muy poco tiempo, ¿no? En marzo de 2023 hubo un congreso bastante importante del metaverso en Madrid, en la nave, y allí estuvieron presentes mostrando muchísimas de los trabajos que hacen los alumnos dentro de Boutique y que consiguen premios internacionales, y no está de más felicitarles porque están dentro de las 10 empresas de educación a nivel mundial más destacadas por número de alumnos premiados, ¿no? Así que bueno, recordad que todos los links y referencias que os hemos comentado, ¿no? Y algunas más que tampoco hemos entrado porque si no se haría muy largo el episodio, os lo vamos a dejar en las notas del programa y por supuesto en la página web de www.socialtech.info, en el artículo habitual que publicamos en nuestra web cada vez que terminamos. Ariel, ¿quieres complementar alguna cuestión más? No, básicamente eso, que me encantaría de que puedan acceder a nuestro sitio web para que busquen estas plataformas que están ahí, porque nuevamente un episodio pues obviamente no es suficiente para poder compartir pues todas las opciones que hay en el mercado. Bueno, y antes de que empiecen a sonar todas las alarmas, ¿no? Porque creo que ya nos han regañado 3 o 4 veces los productores porque nos hemos ido ya de nuestros 40 minutos, que es lo que intentamos que sea de media los episodios, o un poquito menos, ¿no? Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es dar paso definitivamente a seguir hablando de este tema
y para ello, como ya os hemos insinuado antes un poquito, hemos traído a un verdadero y maravilloso experto en la materia, y para mí es un verdadero placer dar la bienvenida a... Epa, David, no me digas que nos vas a cortar el episodio sin decirme quién es el invitado. Pues sí, Ariel, lo vamos a dejarlo así, en suspenso, con misterio, pero no obstante, aquí les dejamos un avance del episodio que viene. Honestamente no sabía quién era Gessler, siendo la empresa más grande, pero no lo conocía. A mí me tienes que disculpar que yo tampoco lo conocía hasta que la afectaste tú. Disney, Netflix, LinkedIn, Apple, Microsoft, y me dice, ¿puedes durar media hora? Todas son clientes nuestros. ¿Cómo un ciudadano a pie podría recibir algo de una empresa como la vuestra? Estoy acostumbrado a venir del mundo de emprendimiento y que vendes o no comes. Cuando me dice, tranquilo, chaval, o sea, Al final del mes comerás. Digamos que soy un actor frustrado. Bueno, yo personalmente no me aguanto, pero ya tenemos que finalizar. No obstante, yo quisiera recordarles que tenemos nuestras redes sociales para seguir en contacto a través de LinkedIn, Twitter y nuestra página web. Así que por favor recuerden apoyarnos en las distintas plataformas en las que estamos, dándonos un like, 5 estrellas y compartiendo con sus colegas, familiares, nuestro podcast para así poder seguir creciendo en comunidad y aprendiendo y creciendo como industria. Nos vemos en el camino de los datos. Adiós, goodbye, agur. Edición y mezcla, Raúl Núñez. Supervisión de audio, Luis Huesca. Podcast editado y producido por Drillu. Visítanos en drillu.world.